Que es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. A tener el placer de conversar con el doctor Ricardo Fuentes Nieva. El doctor Fuentes Nieva es economista en jefe de una alianza que se llama Data Pop Alliance. En realidad es un consorcio, ya nos contarás, Ricardo, que incluye a Harvard, si no me equivoco demasiado, que incluye a la MIT, que incluye a universidades muy potentes en su capacidad de analizar datos, y que incluye además a organizaciones de la sociedad civil como Oxfam, que tú dirigiste por muchos años en México y de donde fuiste además parte de su cabeza global. Oxfam es una organización global, por cierto, creo que una veintena de países participan de esta organización, que además tiene como objetivo discutir y aprender e incidir en el combate a la pobreza, a la desigualdad, al sufrimiento humano en general, si no estoy demasiado equivocado. Y bueno, soy economista en jefe de Data Pop Alliance, está con nosotros. Doctor, querido, muchas gracias por venir. Sí, muchísimas gracias, querido Mauricio, por la invitación. Un gusto estar aquí. Es un gustazo. Querido Ricardo, estuvimos conversando el otro día fuera de cámara y el doctor Fuentes Nieva me decía que tiene conmigo la impresión de que estamos abordando el problema del ejercicio del poder de manera equivocada, un tema que ya habíamos tocado también en estas conversaciones previas, Ricardo. Y bueno, me recomendabas a una autora, ¿no? Jo Rowlands, británica, si no me equivoco demasiado. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el abordaje al que te referías? Me pareció realmente relevante para lo que estamos viviendo en México y en el mundo actualmente. Ricardo. Sí, muchas gracias, Mauricio. Y como te decía, el trabajo de Joe es muy importante y ha sido muy influyente, tanto en aspectos académicos en Gran Bretaña como en aspectos de la práctica del desarrollo y que influyó mucho a organizaciones de la sociedad civil global también. Y el trabajo, Joe empezaba, digamos, sus preguntas alrededor del concepto de empoderamiento. Y ella se preguntaba, ¿qué significa estar empoderado? ¿No? Okay. Y allí, o estar empoderada, ¿no? Porque ella hizo mucho trabajo sobre violencia contra las mujeres en Latinoamérica, de hecho, en Honduras. Y entonces, en el trabajo de Joe, que tiene más de 25 años, ella identificaba distintos tipos de poder, un poder que tenía, digamos, como características de opresión, el poder sobre, Sí. pero otros tipos de poderes que venían, digamos, del poder dentro de ti, ¿no? El poder digamos, como emancipatorio individual, Okay. o el poder de asociación, el poder de hacer cosas con, ¿no? Sí. Y también otras dimensiones del poder, el poder visible, el poder invisible, y que cuando se necesitan intervenciones, ¿no? Ya sea de política pública o de desarrollo o de intervenciones, digamos, de mejora de la sociedad, Sí. estas dimensiones del poder se tienen que tener como muy claras, y entonces es allí donde que son influencia, ¿no, Ricardo? Es decir, porque generalmente asociamos al poder con la dominación, con el sometimiento, con la fuerza. Conversábamos ya en alguna conversación previa, por ejemplo, con Melissa Amezcua de esta aproximación que ha sido la principal, ¿no? Pero en realidad necesitamos empoderar, pero no a los poderosos habituales, no a los poderosos de siempre, sino empoderarnos, porque de lo contrario no va a haber nunca un proceso igualitario que tenga por lo menos visos de consolidarse en el largo plazo. No, tienes toda la razón, ¿no? Porque, o sea, si nos enfocamos solo en este poder, digamos, el poder sobre
sobre las personas, sobre las comunidades, Sí. estamos perdiendo la oportunidad, digamos, de organizarnos y de tener más poder. Hace poco, en estos días, ha habido noticias sobre los sindicatos en Estados Unidos, ¿no? Los sindicatos de Amazon Sí. y el movimiento del sindicato de Starbucks, ¿no? Y ese es un ejemplo muy claro de un poder de asociación, un poder con, ¿no? Y yo creo que Poder muchas con veces estamos. significa que se comparte el poder con la gente sobre la que se van a tomar o cuya vida va a ser afectada por las decisiones. ¿Eso significa poder con? Así Ok, es, o sea, es un ok. poder de asociación y es súper interesante lo que dices porque, Ah, de digamos, asociación. Muy bien. muchas veces pensamos en el poder como un juego de suma cero y ciertamente hay Sí, relaciones de poder yo te que son, domino, tú me dominas así y es. siempre queda alguien dominado y sometido, correcto. Pero también hay otra dimensión del poder que es un poder, digamos, de asociación, de colaboración, de creación, ¿no? Y Sí, allí, digamos, lo que es súper importante allí es que deja de tener esta dimensión de suma cero. sí. Y lo que estamos, o sea, digamos, lo que se ve en distintas partes del mundo, distintos momentos de la historia, es, digamos, que este poder de asociación y este poder de colaboración es lo que transforma las sociedades, De ¿no? acuerdo. Hay dos miradas, Ricardo. Antes de ir a un corte, déjame plantearlos muy rápido, que me brotan de manera natural. Una es la mirada, déjame decirlo así, perdónenme por decirlo así, hegeliana, el amo y el esclavo, el siervo y el señor, ¿no? El amo es reconocido por el esclavo y en la medida en que es reconocido por el esclavo, en esa medida acrecienta su poder de dominación. Y la otra es que este amo se vuelve bueno y entonces protege a los pobres, a los esclavos, a los siervos, pero no los quita de su condición, pues los sigue manteniendo en esa condición, pero desde una mirada paternalista, desde una mirada condescendiente. Pero no se rompe la suma cero. Lo que tú estás diciendo es debemos romper esa relación asimétrica. Así es, y es allí donde digamos, la organización de la sociedad es importantísima, ¿no? O sea, no podemos mantener, digamos, esta relación vertical entre el Estado y la ciudadanía o los esquemas populistas autoritarios que estamos viendo crecer alrededor del mundo, ¿no? Ok. Que reflejan eh, esta relación de amo y señor, ¿no? Amo y siervo que mencionas, o que quieren Vamos, explotar un renacimiento de esa relación a través de, digamos, del desencanto que hay con las democracias liberales y con la alrededor del forma mundo. en que se ejerció el poder antes. Tengo que ir a un corte, querido Ricardo, y regresamos, si parece, a desarrollar este punto en particular que me parece absolutamente fundamental. Volvemos con Ricardo Fuentes Nieva. No se vayan, es rápido el corte. Estamos de vuelta con el doctor Fuentes Nieva y nos decía que tenemos que cambiar la relación tradicional de poder como suma cero, es decir, donde alguien domina a otra persona o otro grupo de personas y se acabó, alguien domina, alguien gana, alguien somete, para construir un espacio de poder común. Y que si no te estoy siguiendo mal, querido Ricardo, esta es una condición pues, para modificar la situación de profunda desigualdad en la que vive el mundo. Sí, sí, así es, ¿no? Y es una condición para, digamos, como para lograr un progreso balanceado, ¿no? Lo que muchos llaman un crecimiento con equidad. Eh, y yo creo que es algo que hemos perdido en los últimos años, digamos, en la polarización que estamos viendo alrededor del mundo, dentro de las sociedades, en muchos países, ¿no? Incluido México. O sea, lo que estamos viendo es, digamos, esta idea de tenemos que ganar sobre los contrarios, sobre los Sí, enemigos pues eso, políticos. someterlos, tú ganas o tú pierdes, pero no hay otra. Y sin embargo nos dice, sí se puede construir otra forma
de abordaje del poder. ¿Y sí se puede, Ricardo? Se ha hecho en el pasado, ¿no? Y hay mucha evidencia, ¿no? Y también hay mucha evidencia, ¿sabes en dónde? No. En lo local. Ok. En lo local, incluso en México, ¿no? Y ahí, digamos, hay ejemplos de comunidades indígenas en México que se han autoorganizado para Sí, bueno, poder, históricamente así digamos, han sobrevivido. sí, 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 y o sea, y también eso se ha logrado a nivel de estados, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo, digamos, en muchos países, sobre todo, digamos, después de la enorme tragedia que representó la Segunda Guerra Mundial, Así hubo, es. digamos, este consenso y si tú ves la evidencia, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que la debes conocer muy bien, de la colaboración entre los congresistas republicanos y los demócratas en las décadas, en las 2 o 3 décadas inmediatas a la posguerra, había muchísima colaboración, ¿no? Lo que le llamaban en Estados Unidos cruzar el pasillo. Eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido y se ha perdido, Cruzar el digamos, de alguna pasillo. manera, de forma global, Sí, ¿no? Y ese, digamos, de alguna manera, yo creo que eso lo que genera es este ciclo de deslegitimación de la democracia que viene acompañado con grandes procesos de desigualdad económica, concentración del ingreso y la riqueza, pero ese es el y que, problema, ¿no, Ricardo? No todo el mundo puede participar y no todo el mundo quiere participar. Es decir, aquí hay un problema también de capacidades. No sé si estás de acuerdo conmigo. Se ha acuñado el concepto de capital social para tratar de describir si la gente está en condiciones, no solamente económicas, sino también en condiciones anímicas, psicológicas, de participar con otras personas para poder construir ese poder compartido al que te refieres. Y no siempre quieren, Ricardo. sí, y es porque, digamos, esta polarización ha erosionado muchísimo el capital social. Hay una paradoja en el mundo en este momento, ¿no? Sí, Estamos viviendo una de las, no una, estamos viviendo en el momento donde hay mayor riqueza en el planeta. Nunca habíamos sido tan ricos, ¿no? ok, Financieramente. ok. Y entonces, o sea, la paradoja es, si nunca habíamos sido tan ricos, ¿por qué vemos este descontento social alrededor del mundo, ¿no? Esta polarización, la gente que vota por Trump, la gente que vota por Duterte, la gente que vota por Orbán, ¿no? Sí, Erdogan. Exacto, ¿no? O sea, y digamos, esta como radicalización populista y liberal, ¿no? Sí, Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que, o sea, hay un capital que está erosionado casi a un punto, digamos, como muy bajo, que es mucho más difícil de medir que el capital financiero, que es el capital social, ¿no? sí. Y entonces yo creo que, o sea, para salir de este enredo, Capital eh, social, ayúdanos a entender para quienes nos están viendo. ¿Significa la capacidad de organizarse en una línea? sí, la capacidad que tenemos, digamos, de confiar entre nosotros, ¿no? Entre Eso. Y nosotras, de la ser capacidad de decir, recíprocos. sí, exacto, de tener esa reciprocidad y de tener esa confianza, de decir, bueno, queremos arreglar el bosque que está afuera de nuestra comunidad, vamos a unirnos todos y vamos a todos, digamos, poner, digamos, nuestro tiempo y de algunos recursos Muy bien. y no va a haber alguien que haga el free rider, ¿no? Y si Sí, hay un free rider, no nos importa porque el bien común es más importante, ¿no? de acuerdo. Y esa capacidad, digamos, de capital social ha ido disminuyendo, también ha estado documentado, ¿no? En muchas partes del mundo. Y las encuestas estas globales de Gallup también lo documentan, ¿no? Que ha Entonces, disminuido porque la gente ya no confía igual y porque no está dispuesta a dar lo que recibe en reciprocidad. así Eh, es. Siguiendo a Así es. Putnam, ¿no? Aquellos estudios clásicos de Robert Putnam, si tú no estás Sí, dispuesto a devolver, a retribuir lo que recibes colectivamente y si no estás dispuesto a confiar en las personas con las que convives, pues todo eso disminuye nuestra capacidad, por cierto, de todos y entre todos, de todas y entre todos. O sea, todo el mundo acaba desconfiando de todo el mundo y entonces no hacemos nada, acaba dominando el poderoso, nos somete. sí, sí. Sí, y el hombre es el lobo del hombre, se convierte, ¿no? La famosísima Bueno, frase de Hobbes. o el Eh, Estado, o el poderoso de turno. exacto.
Y lo que es súper interesante también es que hay políticos que aprovechan, digamos, esa Desconfianza. coyuntura, ¿no? Y que dicen, ah, bueno, no, yo voy a representar al pueblo, voy a representar, digamos, el cambio y voy a hacer, digamos, este gran padre, ¿no? Porque en general casi son hombres, Sí, este gran padre de la nación y vamos a regresar a un pasado primigenio donde todo era mucho mejor, ¿no? Y es una falacia, ¿no? Es una mentira fundamentalmente, ¿no? Y sí, yo creo que, o sea, es importante entender esto porque para salir del enredo, entonces hay que empezar, digamos, a reconstruir ese capital social, esa confianza entre nosotros, esa división, ¿no? de acuerdo. Y bueno, eso es, digamos, más fácil decirlo que hacerlo, pero tiene que empezar, digamos, o sea, tenemos que empezar por el diagnóstico. ¿Por qué no hablamos de esto después del corte, Ricardo? Porque estoy a punto de tener que irme a un segundo corte y me parece importantísimo lo que acabas de dejar como idea. Tenemos que aprender a reconstruir nuestra confianza mutua y aprender a ser recíprocos en nuestra relación si es que queremos quitarnos todas las expresiones de poder que nos lastiman, nos someten, con el cuento de que nos están ayudando algunos y otros pues simplemente llamándonos a obedecer o a Exacto. comprar, porque también hay una opresión económica sobre la mayor parte de la gente. Volvemos sobre esto, ¿te parece? Y después de este corte, vamos a un pequeño corte y seguimos con Ricardo Fuentes Nieva, quien dirige, ya dije, esta organización vinculada con Oxfam sobre la igualdad social en el mundo. No se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Fuentes Nieva, que nos decía que si no somos capaces, déjame ver si lo estoy fraseando bien, querido Ricardo, si no somos capaces de reconstruir nuestro capital social, es decir, nuestra confianza mutua, nuestra organización, deja frasearlo así desde abajo y desde adentro, entre nosotras y nosotros mismos, pues no vamos a lograr salir de la desigualdad en la que vivimos. Así lo estoy fraseando bien. Sí, y también se podría decir que si no salimos de la desigualdad no vamos a poder reconstruir. O sea, Círculo es un vicioso. juego del huevo y la gallina, ¿no? Pero sí hay que empezar a pensar en las soluciones, ¿no? Sí, ¿Cómo salir de esto? Y yo creo que, o sea, hay dos temas importantes, ¿no? O sea, uno son temas de políticas redistributivas, ¿no? sí, O sea, políticas redistributivas de verdad eficientes, ¿no? sí, Y después o sea, pero al mismo tiempo yo creo que es importante pensar en los procesos de estas políticas, ¿no? O sea, porque uno puede ok, tener, digamos, un gobierno puede tener resultados, una sociedad puede tener resultados, pero si la gente no se siente partícipe, ok. ¿no? Si la gente se siente excluida, y de nuevo lo vemos alrededor del mundo, y vienen digamos, estas olas de resentimiento, ¿no? Estas olas de De pérdida coraje, de sí, 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 identidad, ¿no? De alguna manera. sí, Y el otro punto es que yo creo que, o sea, hay dos tipos de reconstrucción que tenemos que hacer. La reconstrucción entre la ciudadanía, ¿no? Entre nuestra comunidad, poder eh, organizarnos confiar. con los vecinos. Alguna vez yo me recuerdo, digamos, alguien puso un tuit, creo que fue Lourdes Morales, a quien conoces muy bien, que decía Muy bien. algo así como, o sea, el infierno más grande en México es la junta vecinal, ¿no? Porque tenemos una capacidad nula de organización entre los vecinos, por ejemplo, y eso lo Sí, tenemos que reconstruir. Y la otra cosa que tenemos que reconstruir también es el contrato social, la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? sí. Que no sea patrimonial, que no sea clientelar, sino Paternalista, sí. que no sea paternalista, sino que sea un De intercambio iguales. donde, sí, donde cada uno tiene su rol, nosotros pagamos impuestos como ciudadanos, Y el sus Estado provee derechos. servicios Y sus y garantiza obligaciones. derechos, Claro. pero digamos, no hay una extracción, ¿no? Como lo estamos viendo pues, en los regímenes populistas que están de moda ahora en el Pero mundo, ¿no? suena demasiado, o sea, lo dices muy bien, muy claro, pero suena muy desafiante, querido Ricardo. Y suena como la evolución de la niñez a la edad adulta, ¿no? A la madurez. ¿Cómo salimos de este dame
todo lo que yo quiero que me des, gobierno, me lo das, te aplaudo, voto por ti, te sigo, voy a tus mítines, te hago homenajes, o me empodero en esta lógica del poder, no de suma cero, sino de la lógica del poder construido colectivamente, y entonces me vuelvo sujeto de derechos. Pasar a ese estadio está difícil, Ricardo. Sí, es complicado, ¿no? O sea, y tienes razón, es mucho más fácil, digamos, que lo platicamos aquí sentados. Sí, Pero yo creo que, o sea, las llamadas de atención, o sea, la guerra entre o sea, la terrible invasión de Rusia a Ucrania, bueno, la terrible violencia, por ejemplo, que vemos en México, ¿no? no, bueno. Son llamadas de atención para, digamos, para decir, o sea, tenemos que reorganizarnos y digamos, tenemos que buscar la manera en donde tanto como ciudadanos estamos dispuestos a pagar impuestos y el Estado, ¿no? O las funciones, los distintos aparatos del Estado están dispuestos a cumplir sus funciones. Y sí, o sea, no es fácil, pero de nuevo, yo creo que hay experiencias a nivel local y hay experiencias históricas, ¿no? Okay. Desafortunadamente, las experiencias históricas lo que nos dicen es que esto sucede después de grandes cataclismos, Sí, ¿no? hasta que la gente guerras, cobra conciencia de la situación y entonces se invita mutuamente a salvarse, a salvarnos entre todos. Pero lo que estás diciendo me parece fundamental, Ricardo. O nos empoderamos colectivamente para salvarnos mutuamente, o nos hundimos parejo. Es decir, no es cierto que va a venir nadie a resolvernos los problemas. Tenemos que empoderarnos colectivamente, unos a otros, para salir del bache. Acompañarnos y también, digamos, un concepto muy importante, ¿no? Que fue muy importante, digamos, en la construcción de de este capital social alrededor del mundo, que era lo que los estadounidenses llaman el compromise, ¿no? O sea, el llegar a un acuerdo donde nadie consigue lo que esperaba inicialmente, sino que todos ceden un poco, todos sacrifican un poco, ¿no? Y yo creo que esa idea del sacrificio, no sacrificio como un sacrificio, digamos, No, azteca, ¿no? individual. Ya sé, sí. Exacto. Yo creo que es algo que tenemos que ver, un consenso, ¿no? Ceder, y yo creo que pues aprender a ceder. Para poder llegar a un pacto tienes que ceder. Nadie se lleva bien con nadie si le impones tus ideas y tu agenda siempre, ¿no? Tienes que ceder. así es. Y los resultados de ceder, esos resultados, o sea, fueron increíbles, ¿no? Fueron increíbles. O sea, también vimos, digamos, un enorme progreso económico-político en la posguerra, financiado por impuestos altísimos y políticas redistributivas, ¿no? Todo el estado de bienestar que se forjó después de la Segunda Guerra Mundial, pero que, o sea, a principios de los 80, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, digamos, este cambio, digamos, a políticas, digamos, muy de regulación, se fue perdiendo y que ahora estamos viendo en parte las consecuencias de políticas de hace 40 años, ¿no? Absolutamente. Ricardo, y bueno, ahora, digamos, tenemos varias amenazas enfrente, muchas de ellas que no pueden ser resueltas a través solo del Estado-nación, como el cambio climático. Entonces sí tenemos un desafío muy grande, pero la verdad es que, o sea, es momento de ponernos las pilas. Ricardo, es una lástima que el tiempo vuele de esta manera con gente inteligente como tú. Estamos ya prácticamente cerrando el programa. Creo, una línea te pido, porque ya no hay tiempo, solo una línea. Creo que me estás diciendo que tenemos que reconstruir la base misma de nuestra democracia y si no la reconstruimos, pues hay que atenerse a las consecuencias, nos vamos a hundir entre todos. Exacto, ¿no? Y ya, digamos, o sea, la escritura está en la pared, ¿no? Ya no es, digamos, no es un escenario plausible. Vemos que está sucediendo en muchos lugares, ¿no? O sea, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, pero también, digamos, los eventos en Hungría, ¿no? Donde Víctor Orbán en El Salvador parece que, o sea, va controlando a pesar, digamos, de su empuje iliberal. Ya sé, lleva 4 y en El Salvador también, pero en fin, Ricardo, tienes que venir en otro momento, se nos ha ido el tiempo de las manos. Te agradezco Cuando muchísimo. Quieras, querido Mauricio. De veras, muchas gracias por tu presencia y por tu paciencia. Gracias por todo. Un abrazo grande. Volvemos a la siguiente conversación y sí, vamos a volver a invitar al doctor Fuentes Nieva. Muchísimas gracias.
política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.